Señor bendiga, hermanos. Por favor, abramos la bendita y preciosa palabra en el libro de Génesis, capítulo 18, verso 17. Y vamos a continuar con la enseñanza del domingo. Nos quedamos un poco cortos en este día, así que leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, mi Rey, en esta preciosa mañana, este nuevo día que nos permite, Señor, abrir los ojos y estar acá. Mi Rey amado, muchos no abrieron sus ojos hoy, mi Señor amado, y se fueron, mi Señor, a esperar, mi Señor, unos tu venida y otros el juicio. Dios mío, que cada día que nosotros vivamos sea para honrarte, mi Señor, para bendecirte, mi Señor, para alabarte, para amarte, para agradarte, para obedecerte. Oh Dios, tú nos llamaste, mi Señor, de un reino de tinieblas a un reino de luz, mi Señor, un reino santo donde tú eres el Rey. Señor, ayúdanos a entender, mi Señor, de que tú como Rey deseas llevar nuestra vida, dirigir nuestras vidas, guiar nuestras vidas, enseñarnos, mi Señor, tú como Señor de nuestra vida, mi Señor, y nosotros como tus siervos, sirviéndote con amor, con entrega, en obediencia, mi Señor, en gozo. Ayúdanos, mi Señor, a que cada día, mi Señor, nosotros podamos entender, mi Señor, lo que decía tu siervo David, que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, mi Señor. Y como tú dices, que bienaventurado es aquel, mi Señor, que se deleita en tu palabra y que medita en ella de día y de noche. Señor, glorifica tu nombre en tu palabra en esta preciosa mañana. Mi Rey, háblanos, mi Señor, tu palabra que es viva y es eficaz, es espíritu y es vida, mi Señor, haciendo tu obra, mi Señor. Danos entendimiento, Espíritu de Dios, porque a través del entendimiento te podremos agradar y obedecer, y podremos comprobar todo lo que es agradable delante de ti. Te damos gracias, mi Señor, y disponemos nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, mi Señor, a escuchar tu mensaje, mi Señor. Te damos gracias, glorifica tu nombre en nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermano, muchas veces no entendemos lo preciosa de la palabra del Señor y la obra tan preciosa que ella hace. Dice que es jabón de lavadores. Dice que nos lava. La palabra nos lava. La palabra nos limpia. La palabra nos renueva. O sea, toda la obra del creyente la hace únicamente la palabra. No entra otra cosa, hermano. Todas las creencias que nosotros tenemos, todo tiene que fundamentarse es en lo que la palabra dice, en lo que está escrito. Y no, hermano, no ir a cosas fuera de la palabra, porque ella es la que es viva para vivificarnos. Es eficaz para hacer que usted y yo vivamos las promesas de Dios en nuestra vida cada día, en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestra salud, en nuestra economía. La palabra es viva y es eficaz. Es espíritu, es la que nos lleva a comunión con Dios, y es vida, es la que nos trae a esa vida de resurrección, es la que nos vivifica y nos cambia. Entonces Dios le promete
muchas cosas tremendas a Abraham. Realmente las bendiciones de toda la humanidad están en la simiente de Abraham. Dios le prometió a Abraham que a él y a su simiente vendría todas las promesas y todas las bendiciones en la tierra y en los cielos. Entonces el Señor dice, y él convencido, dice que él sabe, que él está seguro, que él tiene la certeza de que Abraham, que se guardó para él, que le creyó cuando lo llamó. Hermanos, imagínense venir usted, tener un sueño, una visión, y venir el Señor y hablarle y decirle que salga de su comodidad, como estaba Abraham. Él estaba en un lugar donde él tenía todo, tenían dinero, tenían posesiones, tenían riquezas, tenía su familia, y el Señor le dice que salga de ahí para un lugar, y el Señor no le dijo para cuál. Y él calladito armó su cosa, armó con su esposa, sus criados, y salió detrás del Señor y fue al desierto. Y Abraham siempre le creyó al Señor. Por eso Dios puso en Abraham esa simiente, y por eso en Abraham están todas las bendiciones. Entonces el Señor sabe, porque Él es el creador de todo, de que sus bendiciones y mis bendiciones no están en estar en un lugar, hermanos, en estar en una religión, el estar en una congregación especial. Sus bendiciones y las mías están en la palabra. Por eso Él dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. No digas que es que la palabra está muy lejos, que está en el cielo y que no baja, que está al otro lado del mar. No, la palabra está en tu boca. Entonces vemos cómo Dios nos habla del poder de la palabra. Entonces Él dice y declara el Señor en esa convicción: yo sé que mi siervo Abraham enseñará a sus hijos y a su casa después de él a que guarden mis caminos, a que guarden mi palabra. Entonces es importante entender de que esa es una bendición que Dios le dio a Abraham. Es una bendición condicional. ¿Condicional de qué? De que Dios había dicho de que Abraham enseñaría a sus hijos, a su casa, a su descendencia, a los que lo rodeaban, les enseñaría y los guiaría en los caminos del Señor. Y los caminos del Señor, hermano, es la palabra de Dios, no es otra cosa. Entonces y le dice, para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado. O sea, todas las promesas le dijo: serías una nación grande, serías bendito, serías de bendición, en ti serían benditas todas las familias de la tierra. El mundo está bajo maldición. ¿Por qué? Porque no han entrado a ese consejo que Dios le dio a Abraham, que enseñara a sus hijos en su camino, o sea, en su palabra. El mundo no está enseñado en la palabra, y solo aquel que está enseñado en la palabra, aquí lo dice, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, que sería grande, que su descendencia sería multiplicada, que serían benditos y que serían para bendición, que las bendiciones nos seguirían y nos alcanzarían, y no como hoy en día que uno buscando a ver limonas, quién lo bendice, o buscando las limonas del pastor. Pastor, únjame, pastor, dame lo que usted tiene, hermano. Usted y yo no necesitamos lo que tiene el pastor, usted y yo necesitamos lo que tiene Cristo en abundancia para nosotros, no lo que tiene el hombre no tiene nada que darnos, es Cristo. Entonces, en ese propósito, el Señor entonces condiciona las promesas a que Abraham guíe a sus hijos. Y mire cómo lo hizo Abraham con sus hijos. Cuando tuvo su hijo, lo guió en el camino del Señor. Después Isaac, su hijo, cuando creció, guió a su hijo también en el camino del Señor, y cada uno de ellos siguieron el consejo de Dios, y por eso Israel fue prosperado. Por eso, a pesar de que las naciones lo atacaban, Dios lo defendía. Por eso, cuando entraron por el pecado de esclavitud, el Señor en su momento fue y les envió nuevamente la palabra, porque Él sabía que era únicamente a través de la palabra que ellos eran bendecidos, que ellos eran sanados, que ellos iban a ser grandes, que serían salvos y tendrían un reino en la tierra. Por eso los sacó de la esclavitud, donde no tenían palabra, los sacó y los llevó al monte Sinaí. Allá les dio la palabra y les dio los fundamentos y les dio las leyes, los estatutos del Señor, para que en esos estatutos ellos se mantuvieran, fueran provistos y fueran bendecidos. Hermanos, usted y yo necesitamos la palabra de Dios. Por eso el Señor dice que es bienaventurado, multiplicadamente bendecido
aquel que se deleita en la palabra del Señor. Dice que es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Miren, mientras hay árboles secos, hogares secos, familias secas, hijos secos, hermano, también hay otros que están plantados junto a esas corrientes, y esas corrientes no es otra cosa que la palabra de Dios. Por eso los humedece, los reverdece, los florece y los hace que den fruto, y eso hace la palabra de Dios con nuestras vidas, hermanos. Miren lo que nos recuerda sobre la palabra el Salmo 78:5. Yo se lo voy a leer en una versión que es más explícita. La versión se llama versión fácil o sencilla. Salmo 78:5. Mire lo que dice en esta versión. Dios fijó una ley permanentemente para su pueblo Israel, o sea, la palabra, permanentemente, o sea, para de día y de noche. Y a para su pueblo Israel y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos. El abuelo era Abraham, ahí su hijo, después ahí toda la descendencia hasta nosotros. Entonces, y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos. ¿En qué? En la palabra, para que ellos a su vez nos instruyan a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. ¿Cómo? Entendiendo la palabra, hermano, comiendo la palabra, leyendo la palabra, poniéndola por obra. ¿Para qué? Porque yo sé, por eso el Señor dio estos mandamientos, porque yo sé que mi siervo Abraham guiará a sus hijos y a su casa en mi palabra, en mis caminos. Hermanos, Dios le dice cómo ser grande. El Señor le habla a Abraham y le dice: serás una nación grande. Ahora, ¿cómo se es una nación grande? Únicamente a través de los hijos. Imagínense, por ejemplo, España, dicen hoy en día historiadores, dicen de que España y ciertos países europeos, los jóvenes no quieren tener hijos. No quieren tener hijos, quieren vivir la vida tranquila, pero no con hijos por la economía y por muchas razones. Entonces, ¿qué pasa? Que España es un país de ancianos. No tienen futuro. Si los hijos de ellos no tienen hijos, se acaba España, queda borrado del mapa, queda solamente tierra. Entonces, ¿cómo es que una nación es grande? A través de los hijos. Por eso la bendición de Dios para Abraham era que él lo iba a multiplicar y le iba a hacer una nación grande. ¿Cómo? Con hijos, hermanos. Nuestros hijos son una bendición, pero nuestros hijos son una bendición cuando son enseñados en los caminos del Señor, para que multipliquen la gloria de Dios, para que se extienda esas bendiciones de Dios y que a través de ellos corra la bendición y haya bendición multiplicada, hermano. Entonces, una nación es grande a través de los hijos. Salmo 127:3, anótelo. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Herencia, imagínense, herencia, o sea que sus hijos son de Jehová, sus hijos y los míos son de Dios, son herencia de Dios, hermano. Y un hijo de Dios, ¿cómo le vamos a presentar nosotros un hijo de Dios que no conozca a Dios, que tiene otro Dios? Si nos dice Dios que son herencia de Jehová, imagínense cuando nos presentemos ante el Señor. ¿Y dónde están tus hijos? ¿Dónde están mis hijos que son herencia mía? Dice el Señor. Simplemente te los presté. Ah, no, mis hijos están siguiendo a Baal, o están siguiendo al diablo, están siguiendo no sé qué. No, por eso nos dice, y le dice a Abraham: tú serás bendito y de bendición, te multiplicaré en gran manera y en ti serán benditas las naciones de tierra. ¿Por qué? Porque vas a enseñar a mi herencia, a mis hijos. Aquí dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, qué lindo la iglesia del Señor, nosotros poder entender de que sus hijos no son suyos ni míos, que son de Dios. Y si son de Dios, hermano, ¿cómo no conocen a Dios? Por eso él condicionó la bendición de multiplicación a Abraham. Yo sé que Abraham enseñará a sus hijos y a su casa después de él en mis caminos, o sea, en mi palabra. Entonces, herencia de Jehová son los hijos, cosa estimada, el fruto del vientre. Cosa estimada, ¿por quién? Por Dios. Dios estima el fruto del vientre, Dios lo estima, es preciado porque son herencia de Dios. Ahora, ¿cómo sería una simiente santa? Porque una nación es grande. Ahora vemos a Colombia, un país grande, pero no es una nación santa, es una nación pervertida.
Es una nación de pecado, es una nación idólatra, es una nación que no considera a Dios, más aún cada día lo sacan más de los corazones, cada día lo sacan más de las escuelas aquí en este país. Cada día dictan más leyes en contra de la voluntad y los mandamientos de Dios. Cada día favorecen más a la perversidad y a los perversos. Cada día. ¿Por qué? Porque las mentes ya están pervertidas. ¿Por qué? Porque sus padres y sus abuelos nunca los enseñaron el consejo que Dios le dio a Abraham. Enseñarás a tus hijos. Yo sé, estoy seguro de que Abraham enseñará a sus hijos y a su descendencia después de él en mi camino. Entonces, ¿cómo sería una simiente santa? Porque para que sea herencia de Jehová, la simiente debe ser santa. Santa, ¿qué significa? Que sea una simiente en una sola carne, en la pareja, en el matrimonio, el hombre, el varón y la mujer, que son 50 y 50. Los dos forman uno ante Dios. Entonces, así es como es una nación santa. Una nación que viene de una simiente santa. No un hombre que está regando su simiente por toda parte. No, una nación santa. No siendo desleales con nuestras esposas. Mire, es por eso, yo lo leí la semana pasada para terminar, pero en el contexto de esta enseñanza, para que usted vea cómo se llega a una nación santa y a una herencia de Jehová y ese vientre bendito que se multiplica. Vayamos al Proverbios 5:18. Yo se lo voy a leer en la versión fácil, sencilla. La Biblia al día. Mire lo que dice esta versión. Es más explícita que la que usted tiene, que es la misma que yo uso, Reina Valera 60. Mire lo que dice esta versión. ¿Cómo logramos una nación santa? Hermanos, porque el Señor dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Cómo se logra una nación santa? Mire lo que dice: sé fiel a tu esposa. Mire cómo se logra una nación santa. Si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa. Guarda tu amor solo para ella. No se lo des a ninguna otra. No compartas con nadie el gozo de tu matrimonio. Bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud. Mire la hermosura de Dios. Es como una linda venadita. ¿Por qué? Porque es la mujer del pacto. Deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Ese es el mandato de Dios. Cuando verdaderamente el hombre entiende el camino de Dios, la palabra de Dios, porque ha sido enseñada, entonces hay una bendición que viene de Abraham. Y esas bendiciones son las que nosotros le recordamos a Dios cuando oramos, cuando estamos hablando con Él. Las bendiciones del Señor sobre nuestra vida. A Dios le encanta, Dios se goza que nosotros le recordemos sus bendiciones para nosotros. Pero es necesario que nosotros estemos al día en el consejo de Dios para nuestro hogar y para nuestros hijos. Entonces, ¿qué era lo que Dios esperaba de Abraham? Eso, que él fuera un hombre fiel, que tuviera su casa en orden y que enseñara a sus hijos en el camino del Señor. Si nosotros, hermanos, no tenemos tiempo, hoy en día con tanto aceleramiento en todo, no tenemos tiempo para el hogar, para la familia, para la esposa, para los hijos. Entonces, ¿dónde queda el pacto? El pacto bajo el cual estamos con Abraham, desde Abraham. Ese pacto: enseñaré a mi casa, a mis hijos, a mi familia, enseñaré el camino del Señor, la palabra del Señor. El tiempo, hermano, Salomón dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para cantar, hay tiempo para reír, hay tiempo para trabajar. ¿Y dónde está el tiempo del hogar, el tiempo de los hijos, para compartir con ellos y enseñarlos en el camino del Señor? Nosotros entendemos hoy en día de que se logran cosas imposibles cuando Dios logre darnos ese entendimiento para que usted y yo nos gocemos en la palabra del Señor. Solamente cuando nos basamos en la palabra de Dios y vemos que esos mandamientos se nos abren con ese poder de promesas que tiene y de propósitos, entonces sabremos nosotros qué es lo mejor para nuestros hijos. Mientras tanto, simplemente somos religiosos, hermanos. Si no honramos la palabra de Dios, nos engañamos. Porque todo el consejo de Dios, dice la Biblia, que es sabio, es puro, es bendito y es eterno. Todo pasará, pero el consejo de Dios
se va a estar viendo en el cielo allá. Todos los que recibieron el consejo van a estar allá, viviendo todo lo que el Señor prometió. El Salmo 119 nos dice, hermanos, ¿con qué es que el joven, con qué nuestros hijos limpian su camino? Con guardar la palabra de Dios, con guardar el camino del Señor, con hacer la voluntad de Dios. Es el Salmo 119:9. Ahora, el Señor viene y le dice a Josué, Josué, mi siervo ha muerto. Ahora, tú, Josué 1:8, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú, sé valiente, sé valiente. Y yo voy a estar contigo, le promete el Señor. Y dice, nunca, mire usted, esa palabra dicha por Dios dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, hermano. No importa donde vayamos, la palabra de Dios no se puede apartar de nosotros, sino que de día y de noche meditarás en él, en el libro de Dios, en la palabra de Dios. Ojo, para que guardes y para que hagas, obedezcas, o sea, para que la guardes en tu corazón y para que la pongas por obra, conforme a todo lo que está escrito en él, en la palabra de Dios, en la Biblia, porque entonces harás prosperar tu camino y todo nos saldrá bien, hermano. Dios promete, porque son las promesas de Abraham. Vemos a Abraham cómo fue multiplicado, sus hijos fueron multiplicados, sus nietos, sus tataranietos, toda esa descendencia fue multiplicada hasta el día de hoy, han sido multiplicados. ¿Dónde empezó el problema con ellos? Cuando comenzaron a desobedecer la palabra. Y dice la Biblia que en el tiempo del profeta Samuel, dice que la palabra escaseaba. No había palabra de Dios. Entonces, si no hay palabra de Dios, hermano, ni nosotros ni nuestros hijos van a ser edificados y se acaban entonces las promesas de Dios. Por eso fueron llevados en esclavitud. Necesitamos la palabra de Dios, hermano. Ahora, quizá usted se acuerda, o a lo mejor para muchos va a ser raro, cuando Dios fue a encontrarse, Dios le había dado un mandato a Moisés y le dijo que fuera a Egipto a librar al pueblo. Y el Señor lo envió. Y Moisés está por allá, en una parte del camino a Egipto, y se encuentra Dios con él, y Dios venía a matarlo. Dios venía a matar a Moisés. ¿Por qué? ¿Quién era Moisés? El hombre más grande del Antiguo Testamento. Y Dios lo vio y se fue tras de él para matarlo. ¿Por qué? Moisés era el redentor, tipo de Jesucristo, 100% tipo de Jesucristo. Era el redentor, era el único que podía entrar al lugar santísimo, a la gloria de Dios, 20 veces al día si quería. Podía entrar todos los días del año al lugar santísimo y salir y entrar como si nada. El único, porque era tipo de Cristo. Y Dios le da una encomienda y va a Egipto. Y Dios había hecho un pacto con Abraham, pero a Moisés se le olvidó el pacto y se lo encuentra el Señor y va a matarlo. De la obediencia de Moisés dependía la redención de todo Israel. De la obediencia de él. Si él no obedecía, él moría. Y entonces a Dios le tocaría levantar otro. Pero el pueblo no iba a poder ser redimido por el pecado de Moisés. Dios lo iba a matar. Ahora, ¿por qué Dios lo iba a matar? Acuérdese que Dios hizo un pacto con Abraham. Él le dijo que todo nacido tenía que ser circuncidado. Tenía que circuncidarse a Abraham, todo su pueblo, y todo niño que naciera tenía que ser circuncidado. Moisés no había circuncidado a su hijo menor e iba en esa diligencia hacia Egipto. No había hecho su responsabilidad como padre. Como padre se había olvidado del mandamiento de Dios. Y mire lo grave, mire lo serio que es nuestro Dios. O sea que por la culpa, su hijo estaba fuera del pacto de Dios, porque el pacto de Dios en el Antiguo Testamento era a través de la sangre. O sea que Moisés
dejó a su hijo menor fuera del pacto de Dios, pero vivía bajo el mismo techo y no podían vivir así. Alguien que estaba fuera del pacto de Dios no podía estar, era un extranjero para Dios. Por culpa de Moisés, entonces su hijo era un bastardo, no era hijo de Dios, por culpa de la desobediencia de Moisés. ¡Qué tremendo! Acordémonos, por favor, para que entendamos. En el Antiguo Testamento el pacto era de sangre. En el Nuevo Testamento el pacto es a través de la palabra. Por eso en Jeremías 31, 33 dice, y este es el pacto que haré con ellos. Dice, pondré mis leyes. Mira el nuevo pacto. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, aquí estamos hablando de que la sangre era un tipo de la palabra que vendría y sería conectada. Ya no iba el prepucio a ser cortado, sino que nos iban a cortar nuestra mente y nos iban a poner la mente de Cristo. Nos iban a quitar este corazón perverso y mundano y nos iban a poner un corazón. Iban a escribir en el nuevo corazón la palabra de Dios, el nuevo pacto. Entonces, para que relacionemos las dos cosas sobre la promesa de Abraham. Entonces, esa era parte de la disciplina y del orden de Dios para los padres que tenían que circuncidar a sus hijos. Hoy en día, la parte que tenemos usted y yo, como padre y como madre, es circuncidar a nuestros hijos a través de la palabra. Es darles la palabra, porque es el nuevo pacto. Porque yo sé que guardarán, porque yo sé que si mis hijos, dice, enseña, ¿qué dice? Al niño instruye al niño en los caminos del Señor, porque cuando sea grande no se apartará de él. Por eso Dios dice, yo sé que Abraham guardará y enseñará el camino de mi palabra a sus hijos. Entonces, vayamos a Éxodo 4:24 para que usted lo lea. Miren lo serio que Dios con nuestros hijos y con el pacto. Dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Dios vino a matar a Moisés. Para muchos esto es algo nuevo. Vino a matarlo. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios hizo con Abraham, acuérdese que Moisés fue 400 y tantos años después de Abraham. Y Dios ya había hecho un pacto de la circuncisión y Moisés lo sabía muy claramente. Sus dos hijos habían sido circuncidados, pero el tercero todavía no había sido circuncidado. Y se va imagínense, hermano, en la casa, bajo el techo, con un niño incircunciso. Nosotros bajo el techo de nuestra casa, hermano, que somos obligados a darle la palabra, a circuncidarlo. La circuncisión de hoy es la palabra, el nuevo pacto. A través de la palabra la que nos lava, la que nos regenera, la que nos limpia, la que nos salva, la que nos sana. Con la única que podemos dar gloria a Dios es a través de la palabra, no es con religiones. Entonces, el que tiene hijos debe circuncidarlos. Por eso yo sé que Abraham, yo sé que él guiará a sus hijos y enseñará a sus hijos después de él y a su casa en mis caminos. O sea, nosotros somos simiente de Abraham, nosotros somos descendientes de Abraham, y como somos descendientes estamos bajo el mismo pacto de enseñar a nuestros hijos, a nuestro hogar, nuestra esposa, nuestra familia, los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque es que nuestras bendiciones, él le dijo, hermano, lo leímos al principio, para que haga venir Jehová las bendiciones que él ha hablado sobre Abraham y sobre su descendencia, a la que él iba a enseñar en la palabra. Si nosotros somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham, entonces nosotros seguimos bajo ese mismo pacto de enseñarlos en los caminos del Señor a nuestros hijos, circuncidarlos en la palabra. Porque tus bendiciones, las bendiciones suyas y las mías, nuestras bendiciones, dependen de eso. Dependen de que la palabra corra y sea glorificada primero en nosotros. O sea, nosotros primero tenemos que verificar la palabra. Imagínense, me dan la palabra y no la obedezco. ¿Con qué autoridad espiritual y de cualquier otra índole yo le voy a enseñar a mi hijo la palabra si ni yo la entiendo? Primero tiene que establecerse el reino de Dios en mi vida, para después entonces yo en el reino de Dios entonces
Yo vivo para santificar el nombre del Señor. Yo vivo bajo el reino de Dios, bajo el señorío de Cristo. Y vivo para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nuestros hijos conozcan a Dios. Hermanos, porque herencia de Jehová son los hijos. Imagínate uno presentándole hijos al Señor que ni saben quién es Dios. Por eso terminan torcidos, hermano. Hoy en día está tan pervertido el mundo y la iglesia, hermanos, que es increíble. Hoy es que hay cinco géneros diferentes de personas. ¿Qué 5 géneros? Homosexuales, transexuales, lesbianas, hermanos. Y todo eso ya está aprobado. En estos días vamos a ver un video el jueves lo ponemos. No dura sino 10 minutos para que usted se aterre de lo que está pasando. Y las leyes que vienen para todos los países. Para que usted lo vea históricamente, todo lo que ha pasado. 5 géneros que van a tener que ser aprobados en todas partes. Y hay del que toque alguno de esos géneros, sabiendo que Dios no hizo sino un género. Un género. Del hombre y la mujer hizo un género. Uno solo. Y ya hay 4 más. Y son los que se están, hermanos, levantando sobre todo la perversión. ¿Por qué? Porque no conocen el camino del Señor. Si esa gente hubiese sido enseñando el camino del Señor, dice, cuando estén grandes no se apartarán de él. Hermano, tan importante, lo más grande que hay en la palabra. Olvídese de tanta cosa que nos enseñan. La palabra, hermano, si la palabra no es vivificada, nunca vamos a establecer el reino de Cristo en nuestras vidas. Si la palabra no es vivificada en nosotros, hermano, nunca vamos a poder enseñar a nuestros hijos. Nunca vamos a obedecer a Dios. Vamos a ser simplemente religiosos. Tremendo. Es obvio, si no estamos bajo el pacto de los padres, ¿qué pacto le vamos a enseñar a los hijos? La palabra del Señor, hermanos. Moisés tenía una responsabilidad muy grande, y era que sus hijos fueran conectados al pacto de Dios a través de la circuncisión. Él hizo caso omiso, por eso Dios lo iba a matar. Si el reino de Dios, o sea, si la voluntad perfecta de Dios no es establecida en nosotros, hermano, va a haber momentos en que nos salimos, no, hasta aquí yo hago la voluntad de Dios, pero a partir de aquí hago la mía. Eso fue lo que hizo Moisés, y siendo un hombre manso y un hombre santo ante Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, había una maldición. El niño estaba ahí, el niño era un anatema. Imagínense, un descendiente de Moisés, que era el hombre que Dios había escogido para llevar, hermano, para sacar a ese pueblo, millones de personas de la esclavitud del pecado, llevarlos a Dios, y con un anatema en su casa, porque él mismo lo hizo anatema. Por eso Dios vino a matarlo, ojo, vino a matarlo a él y al hijo también. ¿No le parece? Acuérdese, el Señor desde el Antiguo Testamento, ya lo leímos en Josué y lo leemos también, anótelo, en Deuteronomio 6:6, que el Señor dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, Dios le había dado unas palabras a Abraham y Abraham las puso sobre su corazón. También las dio a Moisés y a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que poner la palabra de Dios, no la religión, no lo que diga el pastor, la palabra de Dios sobre nuestro corazón, sobre nuestro pensamiento. Dios iba a hacer algo tremendo, hermano, con Moisés. Ahora, por su misericordia y en su providencia, hermano, ¿cuántos sabemos que Dios siempre tiene la manera de sacarnos del enredo si nos humillamos? Él conocía el corazón de Moisés, que era un hombre que amaba a Dios y que quería estar bajo su voluntad. No entendía algunas cosas. Algunos comentaristas dicen que como la esposa de Moisés no era israelita, que a ella dice que él por no hacerla sufrir dejó pasar el tiempo de la circuncisión, porque eso, la circuncisión, cogían con un cuchillo, con una piedra afilada y cortaban el prepucio. Dice, puede ser, pero en todo caso no lo hizo. Pero ¿sabe qué? Su mujer Séfora, la esposa, honró el mandamiento de Dios. El 25, Éxodo 4:25. Miren lo valiosa que es la esposa. Dice, entonces Séfora tomó un pedernal afilado, una piedra afilada, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres esposo de sangre, esposo de mi pacto, esposo de mi dolor. Por eso Dios hizo uno. Y ahí salvó
la vida de Moisés y la vida del niño. Y no solo eso, la redención que vendría a través de Moisés para Israel. Mire, cuando una cosa se pone en orden, como todas las demás comienzan a entrar en orden, hermano. Como un pecado lleva a otro pecado. El pecado de él, sabiendo que el hijo de Moisés era una bendición, pasó a ser una maldición, pasó a ser un anatema al niño. Pero cuando corrigieron el pecado, entonces esa bendición llegó a Moisés, llegó a la esposa, llegó al niño y llegó a Dios, hermano. Cuando nos ponemos en el orden de Dios, como esa cadena de bendición se conecta nuevamente y viene nuevamente la bendición. Hermano, Séfora honró la palabra de Dios. Por eso, acuérdense lo que nos dice Hebreos: hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Si hay cosas cojas en nuestras vidas, hermano, hay que hacer sendas derechas. ¿Cuáles son las sendas de Dios? ¿Cuáles son los caminos de Dios, hermano? ¿Cuál? ¿El camino a Roma? No, la palabra. Son las sendas de Dios, la Biblia, la palabra, los mandamientos de Dios. Son las sendas de Dios. A través de la palabra es que nos enderezamos, hermanos. Me tuerzo y ahí mismo voy y leo el mandamiento. Me dice el Señor que estoy en pecado, me enderezo. Y comienza entonces a traer bendición. Ese honrar a Dios trae bendición, hermano, y una bendición nos lleva a otra bendición y a otra bendición. Es el camino del Señor. El descuido, hermano, con nuestros hijos, por egoísmo. A veces hemos sido egoístas con nuestros hijos, con nuestra esposa. Al ser egoístas, somos desobedientes también con Dios. Y eso es grave. ¿Sabe que yo estaba buscando lo que significa la palabra egoísmo y me encontré una palabra que nunca la había visto? La palabra egoísmo, porque eso es lo que ¿qué es egoísmo? Aquí dan yo nunca había visto esta palabra, egolatría. La vi en el diccionario. Egoísmo es egolatría, o sea, idolatría por lo que yo quiero, idolatría por como a mí me gusta. Yo quiero que mi esposa sea como yo quiero. O sea, y eso es un pecado gravísimo. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo logro que mi esposa sea como yo quiero, que la haga yo a mi imagen, estoy robándole la gloria a Dios, porque Dios quiere que ella sea la imagen de Cristo y no la imagen mía. Imagínate yo bien torcido y mi esposa mi imagen. O sea, ¿qué significa mi imagen? Que ella hace lo que yo le diga. Usted se calla, se calló. Usted esto, todo lo que yo le diga, ella lo hace a mi imagen, o sea, como yo quiero. Egolatría, ego, el yo, el rey yo. O sea, desentrono a Dios en el corazón de mi esposa, o en el corazón de mis hijos, o en el corazón de la persona, porque eso hace muchos ministros hoy en día desde los púlpitos, con esa palabra subliminal, torciéndole su corazón y adorándolo a él. Aquí hay iglesias donde adoran al hombre, tremendas. Y si usted no le dice ciertos títulos, usted no pertenece ahí. Egoísmo, egolatría, narcisismo. El egoísta es narcisista. ¿Usted sabe qué le pasó a Narciso? Que se creía muy bonito y entonces se fue a mirarse al espejo y se miró en el espejo y se veía tan bonito y se descuidó y se fue al agua y no sabía nada y se ahogó. Eso le pasó, eso usted lo encuentra en los libros. ¿Me entiende? ¿Qué le pasa al egoísta? Que se ahoga y se muere y no va al reino de Dios. El egoísta no quiere saber porque él es el que reina, idólatra, narciso, ingrato. Ingrato, hermano, desleal para con nuestra esposa. Cuando somos egoístas somos desleales con la esposa, desleales con los hijos y con Dios. Porque si yo estoy torcido con mi esposa, estoy torcido con todo lo demás. Y sobre todo con Dios. Cuando uno se pone en el orden de Dios, hermano, entonces comienza a entrar, ¿qué? Cuando Dios tiene contentamiento, ¿qué es lo primero que entra al hogar? Paz. Segundo, gozo. Mujeres felices, mujeres contentas, mujeres bendecidas, mujeres que ven entonces que el propósito de Dios ya no es la esposa de tal hermano, no, es una sierva de Dios, porque cada uno somos individuales. Es una sierva de Dios con un llamado de Dios, con unos propósitos de Dios, con un ministerio de Dios. Hermano, cuando comenzamos nosotros a entrar en el orden de Dios, ¡qué hermosura! La iglesia está en primeros auxilios, hermano, que es terrible. Usted ve la cantidad de gente, los que se llaman cristianos, hoy en día en estas ferias, por montones. Ah, no, eso es la vida loca. Y entonces el domingo vuelvo a la iglesia,
Es que es un pacto con un Dios vivo a través de una palabra viva, hermanos. Una palabra que es santa, un Dios santo. Uno no puede estar con un pie en el mundo, en la frontera, y otro pie en el Señor. Dice el Señor, no deja de claudicar entre dos pensamientos, o el mundo o yo. Imagínese uno la esposa, no, entre la esposa y otra. Mi hijo, decídase. Decídase. Tenemos que ser fieles. En este mundo egoísta, hermano, donde no hay de lealtad. En este mundo la deslealtad es tremenda, la traición, porque habrá hombres, hoy en día es lo que hay, y sobre todo en los púlpitos, amadores de sí mismos, ególatras, que buscan la adoración y el reconocimiento de ellos, ególatras. Que Dios nos guarde, hermano, porque cualquiera puede caer en eso. Nadie está libre, nadie estamos libres. Que Dios nos guarde. Por eso a uno le tienen que estar dando las palmaditas duros o el garrotazo para que mi hijo no se la crea. Créalo, pero no se la crea, como nos decía por allá un hermano. No se la crea. Que el grande es Dios. Nosotros somos simplemente personas que por la misericordia de Dios le servimos. Nada más. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso en el mundo. Pero aquí Dios le está hablando a la iglesia. A la iglesia. Y la iglesia está llena de todo esto. Que Dios nos guarde. Que Dios nos muestre eso. Que se lo muestre al hermano para que le diga una, no debe ser hipócrita. Hay que aterrizarnos. Bueno, díganlo con amor para que no vean un enemigo. Ahora, es tremendo. La Biblia habla de mujeres llorando en el altar, clamando y sufriendo en el altar. La Biblia lo dice, que Dios lo ve todo. El que ve. El que ve. Miremos el por qué tantas mujeres llorando en el altar. Malaquías 2:13. Quiero que vayamos a un pasaje muy precioso después. Mira lo que dice, para que entendamos esto. ¿Por qué tanta mujer llorando, sufriendo, clamándole a Dios en el altar? Mira lo que dice 2:13. Y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas y de llanto y de clamor. Otra vez, dice el Señor, nuevamente. Todo lo que ha fallado y vas a seguir fallando, que tu mujer siga yendo a la iglesia a llorar y a clamar, desconsolada porque no encuentra consuelo, porque no encuentra la verdad en ese hombre, en ese hogar, porque quiere restaurar su vida y vivir para Dios. En las iglesias no está, las iglesias todas están llenas de mujeres. El 70 al 85% de las iglesias en el mundo están llenas de mujeres, y la mayoría sufriendo y llorando porque el hombre no quiere ser leal. ¿De quién son esas lágrimas de llanto? Por eso el Señor lo está diciendo enseguida en la Biblia se lo va a decir a usted de quién. ¿De quién son esas lágrimas de llanto y de clamor en el altar? De las mujeres. ¿Y cuál altar? La iglesia. La iglesia. La iglesia. La congregación. ¿Cuántas, hermanos? Orando y clamando y llorándole al Señor y sufriendo por ese esposo que no quiere, por esos hijos, porque ese esposo no ha hecho su labor de sacerdote, de guiar a sus hijos y a su casa después de él en la palabra del Señor. Clamando y llorando y sufriendo, hermano, derramándole lágrimas. Ojo, al que ve, porque las lágrimas dice que todas las pone el Señor en un redondo, las tiene guardaditas y contaditas. Leamos el verso, el mismo 13, pero la parte B. Miren lo que dice Dios. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Le está hablando a los hombres. Enseguida más adelante lo dice. Pero quiero que vayamos a otro pasaje.
Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Por qué? Porque vuestras mujeres están llorando, porque no está el orden de Dios, el orden mío, dice el Señor, en tu familia, en tu hogar, como debe estar. Mujeres que no son amadas, que no son apreciadas, que no son valoradas. Eso es palabra de Dios, hermano. Yo simplemente estoy leyendo. Por eso, hijos desconsolados, la mujer desconsolada, el hijo desconsolado, ya queriéndole. Hoy en día, hermano, la mujer la que quiere dejar una descendencia al Señor, porque ella sabe que su vientre es bendito. Pero el hombre no quiere. Pero el Señor dice, no miraré más tu ofrenda. Hermanos, no nos cansamos de venir a la iglesia a rogar al Señor mi economía, Señor mi salud, Señor no se me da esto, Señor no me da aquello. Hay que entrar, dice, venid, pongámonos a cuenta, que si tus pecados fueren como la nieve, como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si son como el carmesí serán blancos como la blanca lana. Hay que ponernos a cuenta. Por eso no miraré tu ofrenda ni la aceptaré de tu mano. ¿Hasta qué? ¿Por qué no la acepta el Señor? Porque las mujeres siguen llorando en los púlpitos, siguen llorando en las sillas, siguen llorando, clamándole a Dios por una restauración. Porque Dios le cambie el corazón a ese hombre, porque Dios le restaure sus hijos, porque, hermano, no se hizo la labor de nuestros abuelos y tatarabuelos con nosotros. Y acuérdese, hermanos, por favor entienda, para que no malinterpretemos, las maldiciones generacionales siguen vivitas, si usted las cree. Esa maldición que hablamos, de que como mi papá nunca me abrazó, yo no abrazo a mis hijos, nunca me besó, nunca me dijo que me amaba, si yo no hago eso con mis hijos, esa maldición sigue sobre mi vida. La tengo que cortar. ¿Cómo? Abrazando a mis hijos, pidiéndoles perdón, amándolos, a mi esposa, a mi mamá, a mi familia, a todos, hermano. Una maldición que tenemos que cortarla. Mientras usted la corte, hermano, sigue viva esa maldición. O que venga cualquier pastor y le diga lo contrario, porque usted sabe que la sigue viva, sigue viva. Porque es que si no se usan las cosas, se dañan. Hay que usar esa bendición de Dios para que contrarreste esa maldición del diablo. Si no usamos las bendiciones de Dios, hermano, entonces no operan. Si yo no uso la fe, nunca voy a lograr nada. Si yo no uso lo que Dios me da, no puedo lograrlo. Ahora, tanta queja, hermano, que tenemos a veces, las cosas como que no funcionan, Dios no me responde. Claro, hermano, pongámonos a cuentas. No se trata de que es que Dios me está, hermano. Dios nos disciplina a través de su palabra, Dios nos exhorta. ¿Por qué rechaza Dios nuestras ofrendas y no escucha, hermano? ¿Por qué? Vayamos al 14. Mas diréis, miren lo que yo le acabo de decir. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no me escuchas? Mas diréis, ¿por qué? Miren lo que dice el Señor. Porque Jehová ha atestiguado. Oiga, el testigo entre usted y su esposa, entre mí y mi esposa, es Dios. ¿Cómo le parece? Y si es ese testigo, estamos perdidos. Nos toca arrepentirnos. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Hermanos, tenemos que quitar esa maldición, hermanos. Y no podemos seguir jugando con Dios. Y nosotros venimos es para que la palabra nos lave, para que la palabra cambie nuestra mente, nuestro corazón, renovados en vuestro entendimiento, para que podáis comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que renovarlo. La palabra tiene que hallar lugar en nuestro corazón, o si no, vamos a estar detrás de la muchacha, vamos a estar detrás de la otra, y la esposa al lado. Con razón Dios no me sana. Con razón Dios no me sana. Con razón no veo la bendición, a pesar de que Dios me ha dado talentos, que tengo conexiones y nada se me da. Con razón. Dios es testigo, hermano. ¿Cómo se le va a esconder usted a Dios o yo? ¿Cómo no le vamos a esconder? Al vecino me le escondo para que no me vea cuando maltrato a mi esposa. Pero ¿cómo me le escondo al que ve? Al que ve. Siendo ella tu compañera, no otra. Dios está hablando, tu compañera y la mujer de tu pacto, con la cual dice que cuando Dios los creó, dice que de los dos hizo uno, y dejará padre y madre, y los dos serán una sola carne en el Señor. Y no los separa, y lo que yo junté no lo separará el hombre. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. A pesar de que muchos pastores por ahí ya recasan y hacen todo eso antibíblico.
Cuando usted y yo estamos en el camino del Señor, hermano, nunca se le va a ocurrir. Cuando usted y yo nos deleitamos en la palabra del Señor y meditamos en ella de noche, nunca va a existir el divorcio, jamás. Amén. Jamás. No existe. Esos son los perversos que han cambiado eso para darle gustico a esa carnita, a esos huesitos, y a esas barrigas. Entonces, hermano, es así. Dios, hermano, ha visto nuestra indiferencia. Tenemos que arrepentirnos y nuestra deslealtad. Ahora, yo pregunto, ¿será que Dios ve a la mujer que sufre? La ve. Y sobre todo si por ahí parece que no tienen llamado, no tienen nada. Esas que claman por tener, que lloran un hogar, por tener su hogar restaurado, su vida restaurada, y unos hijos como herencia de Jehová, porque de Jehová son los hijos, herencia de Jehová. Ahora, acordémonos, ustedes se acuerdan de la historia de Agar. Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Quién era Agar? ¿Quién era Agar? ¿Era qué? Una esclava egipcia. Era la esclava de Abraham y de Sara. Resulta que a Sara se le ocurrió, bueno, el Señor prometió de que no se iba a dar un hijo, pero ya van 10 años. Aquí no se ve nada, así que te voy a entregar la esclava para que me des un hijo con ella. Y a él le gustó. Los dos violaron la palabra del Señor, porque el Señor les había dicho que esperaran. Bueno, ella quedó embarazada y ella en su inmadurez se burlaba de Sara, su patrona, su señora. Y llegó un momento en que Sara se cansó y ya la injuriaba y la maltrataba, Sara. Entonces Agar decidió irse, salió y se fue. Imagínense, en el desierto, en embarazo, ya para tener un bebé. En el desierto, en la calle es peligroso. Imagínense en el desierto, el sol, los animales, las bestias, la intempestad. No hay nada a miles de kilómetros. Qué tremendo. Huyó de la presencia de su señora. Entonces, vayamos a Génesis, capítulo 16, verso 7. Porque, hermano, la mujer que llora, clama y sufre en la iglesia, Dios la ve. Dios la ve. Y Dios le tiene unas promesas. Mire, en el 7 ya salió y está en el desierto. Y mire lo que dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. En el 8, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella sabía de dónde venía, pero no sabía para dónde iba, estaba en el desierto. O sea, ¿para dónde vas? Sin rumbo, y a lo mejor voy a morir. Esclava, menospreciada, no era nada para nadie, pero para Dios era una sierva. Para Dios era una sierva. Y entonces ahí está Agar, la olvidada. La olvidada. ¿Cuántas mujeres hay olvidadas por sus esposos, aunque los tienen al lado? La maltratada. No solamente a veces la maltratan de palabras, sino con hechos, buscando por ahí consuelitos con otras. ¡Qué maltrato más terrible! Pero Dios ve, Dios es testigo, Dios te ve y me ve. La olvidada, la maltratada. Ese, hermana, también te ve a ti, clamando por tu hogar, por tus hijos. Ese no se olvida, así como no se olvidó de Agar, hermano, una esclava. El Salmo 94, 9 dice: hermano, ¿cómo no la va a ver? El que hizo el oído no te oirá, mujer. El que hizo y formó el oído no te oirá. Y el que formó el ojo no te verá. Dios te ve, Dios nos ve. Bendito es el Señor, hermanos. El Señor le dijo a Agar, la encontró en el desierto: yo te voy a cuidar. Tú no eres una cualquiera. Eso sí, le dijo: vuélvete a tu señora.
y ponte humilde. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la casa, en el hogar? Humilde. No se enfrente, ponte humilde, porque hay un Dios que lo está viendo todo y que hará justicia. Bendito es el Señor. Humilde, humilde, ponte humilde y sumisa. Ponte sumisa bajo la mano de tu señora o bajo la mano del esposo. Ponte humilde, déjame a mí que yo voy a poner mi mano, porque yo veo, he visto la aflicción de mi pueblo, he visto y he decidido bajar. Bendito es el Señor. Ah, no, usted sigue leyendo, dice que él multiplicó la descendencia de Agar. Y dice que la multiplicó tanto que no podía ser contada. Miren, la misma bendición que le dio a Abraham. Vayamos al verso 11. Mire lo que le dice el ángel. Le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido a Agar, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. Ismael, ¿sabe qué significa Ismael? Dios oye. Dios te oyó. Dios escuchó tu oración, tu clamor, tu humillación, el maltrato que te dieron. Dios vio tus lágrimas ahí, porque dice que vienen constantemente ante mi altar a llorar, a sufrir y a clamar. Porque Jehová ha oído tu aflicción. Qué lindo el Señor, hermano. ¿Qué le dijo el Señor a Agar? Yo te he oído, yo te he visto, y no me olvidaré de ti. Tengo planes para ti y para tu descendencia, tremendos planes. Yo he visto tu dolor y tus lágrimas. Por eso el Señor viene y saca esto mismo, se lo pone en el corazón a Isaías cuando dice: no temas, Agar, no temas, mujer, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi poder, la diestra de mi justicia. Ahí, hermano, hay justicia de Dios del que ve. Vayamos al verso 13. Mire lo hermoso. Entonces llamó el nombre, ella, Agar, está hablando Dios de Agar. Entonces Agar llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Él ve todo, hermano, todo lo está viendo. Por eso él dice que las veo clamando y llorando en los púlpitos, en las sillas, arrodilladas, mostrando su dolor. Porque digo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Mire, ya una esclava, una mujer menospreciada, sin futuro, iba a morir, y ahí estaba el que ve sobre ella, y la llama y le da una bendición, hermano. Nosotros estamos bajo la bendición de Abraham, hermano. Bendición para nuestros hogares, para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestros ministerios. La palabra la tenemos que creer. El Dios que vio a Agar, hermano, la esclava, abandonada, maltratada, menospreciada, cambiada por otra, y la socorrió y le dio herencia. ¿Por qué? Porque Dios ve, hermanos. ¿Cómo no te va a ver a ti, mujer? ¿A ti? ¿A mí? ¿Cómo no nos va a ver, hermano? Ese mismo Dios. Pero tenemos que esperar en Él. Tenemos que seguir creyéndole. Él nos dará herencia, Él hará. Ahora, volvamos entonces, porque salimos para ver que dice que Dios es testigo. Ya usted se dio cuenta por qué es testigo, porque Él ve, Él vio, y además a Él se le dio el nombre de El Roy. Yahweh, El Roy. Elohim, El Roy. El Dios que ve. Así, en hebreo, Elohim, Roy, el Dios que ve. Anótelo, porque vamos a comenzar a traer una serie los jueves sobre los atributos de Dios, para que usted vea el poder de los nombres de Dios. Precioso, precioso. Entonces, ¿por qué rechaza Dios nuestras ofrendas y no nos escucha? ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué no hay sanidad? ¿Por qué no hay restauración en nuestra economía? Hermano, ¿por qué? ¿Por qué? Volvamos a Malaquías 2:14. Simplemente nos salimos para ver de que hay un Dios que dice que Él es testigo, y ya vimos que Él ve. Y además, no solamente Él tiene un nombre, Él se llama El Roy, el Dios que ve. Entonces, por eso dice aquí: y más diréis, ¿por qué? O sea, ¿por qué me va mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres están llorando en las iglesias? ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti, la mujer de tu juventud,
contra la cual has sido desleal. Dios es el testigo, ya vimos que Dios es el que ve, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. Vayamos al 15. No hizo él uno, o sea, de los dos, de la mujer y el hombre, Dios hizo uno solo, habiendo en él abundancia de espíritu, abundancia de vida. ¿Y por qué Dios hizo uno? ¿Por qué de los dos hizo uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y la descendencia para Dios solo se puede lograr a través de la palabra, hermano. Esto no es teniendo hijos. Y de hijos está lleno el mundo. No, hijos de Dios son hijos de la palabra. Hijos de la palabra, hijos del verbo, hijos del Señor. La palabra, descendencia para el Señor. Sigue diciendo, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, para con la esposa de vuestra juventud. Miren las bendiciones, ahí están. El 16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Repudiar a la esposa, Él lo aborrece. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Bendito sea el Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Si usted es varón, o puede ser también el caso de la mujer, hay hombres, poquitos, no tanto como las mujeres, también en las iglesias clamando por su vida, por su matrimonio, por la restauración, por sus hijos, por su economía, por su salud. También hay hombres clamando. Todos clamamos, pero la mujer, la iglesia del Señor está en primeros auxilios, porque el hombre no hemos hecho, no estamos haciendo lo que nos corresponde como sacerdotes del Señor. Porque ahí está esa bendición que Dios le prometió a Abraham, y Él supeditó esas bendiciones a que Abraham enseñara a sus hijos, así nosotros, a nuestros hijos, a nuestra esposa. Primero el reino de Dios tiene que ser establecido en nosotros, hermano. ¿Hasta cuándo vamos a seguir claudicando en la religión y en Dios? Hermanos, decidámonos por Dios, decidamos, porque en Él hay sanidad, en Él hay provisión, en Él hay bendición, en Él hay amor. Dios devuelve el amor, hermanos. Dios devuelve el amor. Nosotros no somos testigos de que Dios devuelve el amor. Testigos. Hace años una cosa terrible en nuestro hogar, que ya eso era terrible, y el Señor vino y cambió todo. ¿Por qué? Porque cuando nos humillamos, Dios, hermano, dice que Él derrama bendición, porque Él ve, y Él ve nuestro corazón. Hermano, y dice la Biblia, hermano, la palabra del Señor, que hoy ha sido como una exhortación para el varón. Pero mire lo que dice la Biblia, no. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se lo dirige. ¿Por qué Dios está exhortando hoy, hermano? ¿Por qué nos está exhortando hoy? Porque somos hijos. Si usted es hijo, reciba la exhortación de Dios, porque es para bendición. Es para bendición. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, hermano. Si Dios lo está reprendiendo a usted hoy o a mí, hermano, tenemos que decirle, Señor, gracias, porque una bendición me va a llevar a otra bendición. Y si dejo un pecado, me lleva a ti, me lleva a comunión, a paz, a bendición en mi hogar, a amar a mi esposa, a hacerla sentir especial, a amar a mis hijos, a guiarlos, y a que tu palabra reine en mi vida, reine en mi hogar, reine en todas partes. Eso es lo que nos dice el Señor, hermano. Porque el Señor, al que ama, disciplina. Si Dios nos está hablando es porque Dios nos ama, hermano. No menospreciemos el amor de Dios. No, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermanos, nosotros fuimos recibidos, fuimos sacados, éramos hijos de las tinieblas, hijos del mundo, hijos de Satanás. Ahora somos hijos de Dios. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, hermano. El que no soporta la disciplina, Dios lo desecha, lo deja como bastardo. Por eso dice, si soportáis la disciplina, si ves que te estoy hablando con amor para restaurarte, para que seas fiel a la mujer de tu juventud, para que ella ya no clame más porque tú eres un infiel, un desleal. Entonces, por eso nos disciplina el Señor.
Porque dice el Señor, ¿qué hijo es aquel al que Dios no disciplina o al que el Padre no disciplina? Yo quiero la disciplina del Señor, hermano, que Dios nos discipline, que nos abra los ojos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, o sea, en el reino de Dios todos han sido parte de la disciplina. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Miren la disciplina contra David tan terrible. Todos, dice, todos han sido participantes de la disciplina. ¿Por qué? Porque son hijos. Pero si no participamos de la disciplina del Señor, si nos enfurecemos y seguimos haciendo lo malo, si seguimos fornicando, si seguimos mirando lo que no debemos mirar, si seguimos mintiendo, si seguimos pudiendo salir de esa maldición de estar abrazando, besando a mi esposa, a mis hijos, a mi madre, pidiendo perdón, que el amor de Dios se derrame, esa maldición generacional va a seguir en nuestras vidas, hermano. Es una decisión de nosotros. Dios no nos obliga a dejarlas. Por el hecho de que yo haga una oración, eso se va, no. Se va si yo, cuando dice la Biblia, derribando todo argumento, dice, y llevando cautivo todo pensamiento, ese pensamiento de que a mí mi Padre no me amó, nunca me abrazó, yo lo tengo que llevar cautivo a Cristo, y a cambio recibo el amor de Dios, para que el amor de Dios se venga y se desborde a través de nosotros para nuestro esposo, así el esposo no nos ame. Deportados, porque el amor cambia y cubre multitud de pecados. Amén. Hermanos, Dios nos disciplina para una cosa, dice, para que participemos de su santidad. Así que qué lindo que Dios, hay gente que nos disciplina para hacerse sentir fuertes, pero Dios nos disciplina para que participemos de Cristo, para que participemos de su reino, para que participemos de sus promesas, de sus bendiciones, de su amor, de su gozo, de su paz. Bendito es el Señor. Oh Señor amado, yo te doy gracias, Padre Santo, en esta preciosa mañana, en este día. Dios mío, ¿por qué? Porque, Señor, has cambiado un poco tu palabra. Te bendigo, mi Señor, que tú sabes por qué lo hiciste. Señor, tú sabes por qué lo hiciste, mi Señor. Señor amado, yo te doy gracias y te bendigo, porque yo sé, mi Señor, que si tú hablas es porque nos amas. Ahí lo acabamos de leer, Señor, que al que tú amas disciplina, mi Señor, que reprendes a todo aquel que recibes por hijo. Nosotros somos hijos y no bastardos, Señor. Señor, que tu nombre sea santificado en nuestra vida, que tu reino sea establecido en cada uno de nosotros, Dios mío, para poder vivir, para hacer tu bendita y preciosa voluntad. Señor amado, te doy gracias. Hermanos, si hay alguien acá, cerremos los ojos, por favor. Si hay alguien acá, hermano, porque la palabra necesita el diablo oír. El diablo oír. Por eso el Señor dice en su palabra, entienda esto. Cuando el Señor dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca, ¿por qué hay que confesar con la boca, no simplemente con la mente? Porque el diablo tiene que oír que voy a renunciar a él. Él tiene que oír, porque él no se puede meter en nuestra mente. Él solamente manda dardos. Entonces hay que confesar con nuestra boca, hermano, para que el diablo escuche que toda fornicación se va de tu vida, que toda mentira, que todo desamor, que todo egoísmo, egolatría, narcisismo, o sea, que no permitimos que Cristo reine, seguimos reinando nosotros, se va. El que quiera, el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera ser hijo y no bastardo, venga a mí, tome su cruz, niéguese y sígame. Si aquí hay alguien, hermano o hermana, que ha habido falta de entendimiento o dureza en tu corazón, que ha sido duro, que las lágrimas de tu esposa derramándose ahí en ese altar de Dios, y que Dios es testigo, o sea que tú no puedes negarlo. Si tú te quedas callado hoy, vas a ser a Dios mentiroso, porque el testigo no es el vecino ni la esposa, el testigo es Dios. Si es así y quieres empezar así como Moisés, que Dios lo iba a matar, vamos rumbo a la muerte, porque somos enemigos de Dios, porque Dios nos hizo uno con nuestras esposas para ser uno con nuestros hijos, para que su reino se multiplique y en nosotros sean benditas las naciones y las familias, y haya provisión, y haya sanidad, y haya multiplicación, y haya bendición, y las circunstancias cambien. Hermano, es necesario, por favor, por amor de Dios, es necesario que le digamos al Señor: Señor, hermano, si quieres tú, yo hoy se ha regado la semilla,
Dile en voz alta, no te dé pena, porque tú se lo dices al Señor, al que te ve, al que te ve, al que me ve. Dile: Señor, tú me has visto, mi Señor, porque tú eres Dios que ve. Mi Señor, tú has sido testigo, mi Señor, de mi dureza, de mi egoísmo, de pronto de mi falta de entendimiento. Mi Señor, yo te pido perdón hoy, Señor, con sinceridad, mi Señor. Tú eres Dios, mi Señor, y nosotros, yo soy tu hijo, Señor. No quiero ser un bastardo, mi Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. La atesoro en mi corazón para obedecerla, mi Señor. Señor, a partir de hoy, Señor, voy a llevar todo ese pensamiento de maldición de mis padres, maldiciones generacionales. La voy a llevar cautiva a tu obediencia, a tus pies, Jesús. Y voy a coger tu palabra de amor y se va a regar a través de mí, para mi esposa, para mis hijos, para mi hogar, para mi madre, para mi familia. Señor, yo a partir de hoy yo te lo prometo, porque tú eres mi testigo. Tú me viste haciendo lo malo. Tú eres testigo contra mí, mi esposa y mis hijos. Señor, yo te pido perdón, mi Señor, y me reconcilio contigo. Señor, lávame, límpiame, mi Señor, con tu preciosa sangre. Glorifícate en mi vida, mi Señor. Yo te doy gracias porque yo sé, mi Señor, porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado, yo te lo he confesado hoy públicamente, y se aparta, recibe misericordia y bendición de Dios. Yo te doy gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermano, hermana, por favor, a partir de esto, porque, hermano, créame, se lo digo delante de Dios, muy diferente a lo que yo tenía en mi corazón para compartir. Si Dios ha hablado, es porque por algo. Porque yo creo que hace 8 días fue suficiente. Pero si Dios nos ha hablado, hermano, qué gozo que Dios nos ama. Qué gozo, porque dice que al que Él ama, Él le habla, Él lo disciplina para levantarlo. Hermano, acabamos de confesar con nuestra boca a Dios, al que nos ve, al que ha visto a nuestras esposas orando y llorando y clamando y sufriendo en el altar. Le hemos dicho: Señor, hoy voy a llevar toda maldición de mis padres y abuelos y tatarabuelos, la voy a llevar cautiva a tus pies. A partir de hoy voy a cambiar en mi hogar, voy a cambiar con mi esposa, voy a cambiar con mis hijos, voy a cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos que permitir que esa palabra de amor y ese gozo, esa bendición de Dios llegue a nuestra vida, para que haya sanidad, para que haya liberación, para que se desaten las bendiciones del Señor y podamos vivir como un pueblo bendito y para bendición. Bendito es el nombre del Señor. Damos gracias al Señor. Bendito es el Señor. Bueno, quiero hacer una oración